Las 11 de la mañana y 11 minutos. Le he puesto yo una canción muy cañera a esta sección, pero ustedes vayan relajando, Vamos a ir bajando y vamos a ir entrando en Vive con calma. Vamos a decirles que son las 11 de la mañana y 11 minutos, para que les gusten los números y esas horas significativas. Y está conmigo Alberto Valverde. He cambiado de Alberto. Hacía mucho que no nos veíamos. Es verdad que nos hemos saludado alguna vez cuando ha venido a hacer la sección. Entramos en Vive con calma. Alberto Imperfecto, que se une a Patricia Imperfecta. Hombre, en esta mañana de miércoles. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alberto? Muy buenos días, pues encantado, la verdad. Fenomenal estar aquí. Cada vez que vengo es una alegría, así que hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante que nos pilla además de pleno. Porque quizá a lo mejor incluso hayamos oído los dos términos, ¿no? Quizá a lo mejor la palabra más en español sería hipersaturación, es un poco el concepto que debemos de tener en la cabeza, pero luego se ha ido colando en nuestras vidas, como en otras muchas ocasiones, una palabra, que es el FOMO. Entonces podemos explicar qué es exactamente o qué se entiende por hipersaturación y si es lo mismo que síndrome FOMO. Lo vamos a relacionar además con la época de la Navidad y pues vamos a dar un poco de explicación también. Hoy vamos a traer varios términos que vamos a ir poniéndolos sobre la mesa. Yo creo que vamos a explicar un poco por qué la Navidad nos produce esto precisamente, esa hipersaturación y ese FOMO. Y vamos a verlo un poco de manera diferente y si te parece pues ya... Venga, a la piscina. Vamos a empezar... de hecho, cuando me propusiste este tema, yo tengo una sección en mis redes sociales, en Instagram, que se llama Cosas que me vienen. Y es como una especie, pues bueno, a mí se me ocurren frasecitas y como reflexiones y cosas, y las voy subiendo. La verdad que tiene bastante atracción, de lo que más tiene. Me encanta hasta el nombre. Cosas que me vienen. Sí, da para otro libro futuro. Sí, totalmente. Bueno, pues hay una frase que la suelo utilizar y que dice así. Estamos más pendientes de cambiar el pasado y de predecir el futuro que se nos olvida que la tortilla se nos está quemando. Es decir, el presente. Es decir, lo que está pasando ahora. Eso es. Está pasando, estamos tan pendientes de las cosas de recordar las cosas, de intentar cambiar lo que hemos hecho mal, de intentar vivir en esa época, entre comillas, mejor, que eso podíamos hablar otro día, o intentar adelantar o cambiar o predecir lo que vamos a hacer, que no se nos olvida lo que estamos haciendo ahora. Y eso nos produce una especie de sensación precisamente de hipersaturación, porque estamos viviendo como en 3 fases a la vez. Y eso nuestro cerebro también lo nota. Claro. Relacionado con la Navidad y con lo que nos pasa justo en estas épocas, que vivimos así como más... ya empieza octubre y ya estamos como nerviosos. Estamos como nerviosos. Es que, fíjate, en octubre, ya no noviembre, es que venimos desde octubre ya dándole caña al tema. Esto es terrible. Entonces, ¿qué pasa? Mira, las emociones... decimos que son predictivas porque digamos que cuando sentimos una emoción o nos presentamos hacia algo, vamos a buscar a nuestra carpetita de recuerdos, que es el hipocampo, a ver pues qué ha pasado por ahí, ¿no? Y poder reaccionar o poder identificar lo que está pasando en ese momento. Entonces ya lo llamamos así, de manera que vamos prediciendo constantemente en nuestro día a día, vamos prediciendo lo que va a pasar en cualquier cosa, en cualquier situación, para adelantarnos. Digamos que eso lo utiliza nuestro cuerpo para mantenernos en equilibrio, para adelantarnos a una posible amenaza, en fin. Eso nos viene de antaño, ¿no? Nos viene ya precargado. Desde las cuevas para acá. Sí, por eso es tan importante lo que hablamos a veces también de la interocepción, de trabajar la autoconciencia para saber cómo somos, identificar esas señales y poder pues anticiparnos correctamente a lo que va pasando. Aquí vamos a introducir un término que va relacionado a todo esto de la hipersaturación, de la Navidad, que se llama el efecto Cernavik. Esto viene de una psicóloga rusa que se llama Bluma Cernavik y en 1920 se dio cuenta de una cosa. 1920. O sea, todo esto, la gente se cree que esto de la inteligencia emocional y el estrés es algo de ahora, ¿no? Algo moderno, pero no. Viene, pues eso, se empezó en 1920 más o menos. Ya tiene un siglo. Sí. Entonces, se dio cuenta Bluma Cernavik que los restaurantes, los camareros, mientras incluso en mesas grandes, en pedidos grandes, en este tipo de cenas, precisamente, a lo mejor familiares, navideñas, eran capaces de recordar todos los pedidos de esa mesa mientras la cena se seguía desarrollando. Pero una vez que pagaban, una vez que se iban, les volvía a recordar y les costaba recordar.
les costaba recordar todo eso. Entonces llegó a la conclusión, a través de varios estudios y demás, que el cerebro retiene y recuerda mucho mejor eso que está sin acabar, esas tareas incompletadas. Esto vamos a relacionarlo ahora con que en octubre empezamos en los supermercados a ver turrones, anuncios de Navidad. Yo llevo comiendo Suchard desde octubre ya, ¿eh? Entonces, ¿qué pasa? Que nuestro cerebro, en cuanto empieza eso, en cuanto empiezan esas llamadas de atención de Navidad, empezamos, a ver qué le regalo yo a mi madre, qué le regalo a mi padre, qué hago yo esto, qué he pedido yo a los Reyes. Empezamos con lo pendiente y lo incompleto. Exactamente. Empezamos a preocuparnos de lo que va a pasar dentro de 3 meses prácticamente. Y empezamos todo esto, y si va a venir el primo a comer, si a quién avisamos, y cómo lo organizamos, y dónde vamos, y tal y cual, y tal y cual. Y esto vamos constantemente durante casi prácticamente 3 meses, 2 meses y medio aproximadamente, en esta burbuja. Y entonces, claro, cuando decimos, es que no hay otoño, bueno, hay una Navidad muy larga. ¿Qué ocurre? Que cuando llegamos a las Navidades, hemos estado tan pendientes durante 2 meses y medio, que son 70 días más o menos, de todo lo que íbamos a hacer en ese mes, que cuando llega, estamos literalmente con la energía, con la pila desgastadísima, lo que podemos unir al síndrome de burnout, al sistema, ¿no? Al síndrome de estos de que estamos quemados, de que estamos hipersaturados. Y entonces llegamos a las Navidades y hay muchas personas que no son capaces de disfrutarlas. Y en muchas ocasiones... Es como que ya no me apetece. Eso es. ¿No? Esa sensación que se tiene de, pues no me viene bien, la verdad. Daros cuenta de que hemos ido 2 meses ahí, pim, pam, y qué regalo, y pum, y voy a comprar, y voy a ver, y mientras tanto anuncios, y mientras tanto en el supermercado cosas. Entonces, claro, estamos viviendo 2 meses de Navidad cuando realmente tendríamos que vivir como 3 semanas, ¿no? 3 o 4 semanas. Claro, tendría que ser del 20 claro. Del 20 de diciembre al 6 de enero. Vamos a poner que a lo mejor es verdad que todo cambia a raíz del puente con el que arranca diciembre, ¿no? El que vamos a vivir. Ahí es cuando uno empieza, o antes, es la percepción que yo, y lo hemos puesto aquí encima de la mesa con Alberto, todo el mundo empezaba a cambiar el chip, empezaba a ponerse en formato en ese puente, incluso con la decoración de casa. Sí, total. Tú decías, ¿para qué voy yo a sacar todo lo que tengo en cajas? Tú lo dejabas ahí y aprovechabas el puente para hacerlo tranquilo, para pensar si te apetece cambiar algo, comprar algo nuevo. Pero claro, es que ahora mismo, por ejemplo, y lo mencionaba el alcalde, esa obsesión porque las luces, es que otra cosa que también es claro, ese es el tema. Sí. O sea, es muy... te satura mucho la iluminación navideña. Sí, no, es que porque al final también pasa una cosa con la Navidad y es que nos lleva a una especie de sensación de nostalgia. Sí. O sea, la Navidad es niñez, es infancia, es recuerdos, es emoción, sensibilidad, felicidad. Entonces, a medida que vamos creciendo, por lo que sea, esto se va desgastando. Entonces intentamos vivir la Navidad como eso, y eso es imposible, ya no se puede. Les toca a otros, ¿no? A otros más pequeños vivir eso, porque es lo que les toca. ¿Qué ocurre? Que inconscientemente nuestro cerebro, cuando ve las luces, la decoración, los anuncios, lo que es los mercadillos navideños, este tipo de cosas, nuestro cerebro automáticamente va a ese subconsciente y va a decir, ay, vamos a esto, vamos a intentar que todo... Y nos pasamos precisamente lo que decíamos antes, ese tiempo buscando esa sensación, buscando esa nostalgia, buscando revivir todo eso, buscando... Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener cuidado precisamente porque... Porque te puede causar... Claro, a raíz de lo que decías del síndrome del FOMO, que es como la sensación de no querer perderse nada, ¿vale? Explicado así fácilmente. Cuando tú ves las luces y tú intentas decir, bueno, yo hasta diciembre no me voy a preocupar de las cenas, de los regalos, tal. Pero claro, ya viene tu compañero, tu compañera, el amigo, y oye, y vas a venir, y vas a tal, y vas a cual. Entonces ya estás como... o sea, casi por obligación estás buscando, pues también el Black Friday tiene mucho que ver. O sea, todo esto es un poco como que la gente a lo mejor no se ha dado cuenta, y es verdad que hasta que no te metes no te das cuenta, pero llevamos desde octubre cargándonos. Se ha convertido, digamos, yo lo llamo como en esa piedra de mochila, o sea, en esa mochila de piedras, perdón, que tenemos todos y que ya tenemos suficiente con nuestro trabajo, con responsabilidades, con hijos si tenemos, con facturas XX. Si encima le añadimos más piedras de manera voluntaria, pues imagínate lo que puede llegar a pesar eso. Y al final hemos convertido un poco la Navidad en eso, ¿no? En esa piedra que cuando llega las Navidades
hemos estado tan pendientes de que todo salga bien, de que venga, de estar felices, de estar contentos, porque también se asimila la Navidad a la felicidad, a la alegría. Para todos no es lo mismo, ¿no? La Navidad y las situaciones familiares no son siempre las mismas. Nos obligamos a estar felices en las cenas de compañeros, en las otras de Navidad, y no sé qué. Cuando llega, hemos estado, digamos, tan navideños cuando no tocaba, que cuando llega la Navidad de verdad no la disfrutamos y nos pasamos, casi tenemos la sensación de por favor que pase. Sí, buscando ese 7 que pase ya. Sí, buscando el 7 de enero, como hay gente que dice, no, si pudiera dormirme en la Nochebuena y despertarme el 7 de enero, hay gente que lo lleva realmente mal. Sí. Por ejemplo, es verdad que es muy difícil, ¿no? Es decir, porque además es como ser un salmón. Es como nadar contracorriente. Uh-huh. Si no participas en el Black Friday, si lo dejas todo para cuando toca, te conviertes en un espécimen. Sí, y luego la sensación un poco relacionada con el FOMO de miedo, de que bajan los precios. Entre comillas, esto lo podemos hablar otro día, que bajan los precios entre comillas, que a lo mejor un día antes los han subido. Es verdad. Hay que tener cuidado, mírenlo bien. Sí. Métanse 7, 8 días antes a ver qué pasa con los precios. Pero estamos como la sensación de pierdo la oportunidad de conseguir esto más barato. Claro, pero un mes antes o un mes y medio antes de lo que viene siendo, ¿no? Entonces estamos perdiendo la oportunidad de tener esto más barato, o este se ha comprado esto y yo no. Estamos como todo el rato en esa sensación de me estoy perdiendo cosas. Claro, si por ejemplo en el trabajo se pone la gente a hablar y todo el mundo ha aprovechado el Black Friday para hacer las compras de Navidad y tú no, claro, lo mismo de repente piensas, ay madre... Ahí que la estoy liando. Que sí, claro, ¿no? Piensas, sí. Ay, ya la he liado. Total. Ya no voy como lo... Esa sensación de hacerlo todo cuando toca. Pero son los demás los que lo están cambiando. Totalmente. Pues, o sea, es decir, entre todos lo estamos cambiando. Lo estamos cambiando entre todos, entre los anuncios, entre los supermercados, o sea, de todo, que va al final un poco a cuanto antes compres, cuanto antes gastes, cuanto antes, ¿sabes? Entonces es importante vivir precisamente en el momento para que la tortilla no se te queme. Quiero decir, vivir en ese momento y decir, pues mira, marcarte tú tu propio calendario. Es que si no es muy difícil, porque al final te arrastra la corriente, te arrastra el tal, y decir, no, mira, yo hasta el 30 de noviembre, por ejemplo, o hasta cada uno la fecha que quiera, pues no voy a digamos, a actuar, digamos, o a pensar en el tema navideño, o a pensar en las comidas, en los familiares y demás, para llegar a las Navidades y disfrutarlas, que son muy bonitas. Nos juntamos, posiblemente ves a familiares que no ves durante todo el año, es la excusa, digamos, para juntarse, para vivir, para, no sé, para ver a esas personas que no sueles ver, para recordar también a las personas que no están. Entonces, es una época bonita, y entonces tratemos de disfrutarla y de no llegar agobiados, a no llegar saturados, porque al final nos puede cargar a nosotros de, lo que hablamos muchas veces, de cortisol, de estrés. Yo creo que ya bastante tenemos con la vida tan acelerada que vivimos, con todas las responsabilidades que tenemos, como para encima llegar a las Navidades, que tenemos ahí unos días libres de disfrutar, para no disfrutarlos, ¿sabes? Para vivir con calma y llegar bien a este último tramo del año, que no sé por qué, ya hay que tener en cuenta que arrastramos todo un año, uh-huh. Y son muchas cosas las que nos han ido pasando, conviene, por un lado, decías, establecer el propio calendario. Sí. Ponerse también uno en contacto un poco consigo mismo, para que las emociones de todas las Navidades, esas de infancia, de niñez, en la que no faltaba nadie, uh-huh. en la que estaba todo el mundo contigo, tú eras requete feliz, o toda la gente que hemos tenido una infancia muy feliz, y ahora hay más sillas vacías. Eso es muy... Yo reconozco personalmente, a mí me cuesta mucho porque tengo muchas sillas vacías. Uh-huh. ¿Cómo conseguimos o qué podemos hacer para que esas sillas vacías no nos pesen tanto? A ver, fácil no es. Es decir, y yo en mi familia, imagino que en todos, en muchas familias igual, pues hemos tenido circunstancias por las que las Navidades precisamente no han sido las épocas más felices del mundo. Y esto le pasa a muchísima gente, y por eso decía que cuando nos obligan, entre comillas, a ser felices, hay personas que dicen, oye, es que para mí las Navidades quizás es la época más triste del año, porque precisamente en esa sensación de juntarnos todos, como tú muy bien dices, y me voy a apuntar a ese término, hay muchas sillas vacías. Entonces, no pasa nada en este tipo de situaciones. Primero, no pasa nada por estar triste en Navidad. Quiero decir, porque las Navidades te den nostalgia, o te den tristeza, o te den ese sentimiento de recuerdo, o de
¿cómo se dice? De nostalgia de las personas que faltan o lo que sea, ¿no? De estar de bajona emocional, sí, ¿no? Es decir, que nos podemos permitir eso porque es normal, es lógico. Y luego hay una cosa que también es súper importante, lo decíamos un poco al principio del programa, con el término de interocepción. La palabra interocepción es, digamos, la capacidad que tenemos de sentir esos cambios fisiológicos dentro de nuestro cuerpo cuando sentimos tristeza. Pues, ¿qué nos pasa? Pues que a lo mejor tendemos a llorar o tendemos a tener como un nudo en el estómago, o cuando tenemos miedo nos tiembla, o con estrés nos tiembla la mano. Este tipo de cosas, esos cambios, cuanto mejor los conozcamos, mejor vamos a ser capaces de decir, vale, ahora no toca. En estos meses de Navidad o en estas sensaciones que hemos dicho, a lo mejor si fuéramos más conscientes de lo que sentimos y de esos cambios que se producen, decimos, vale, estoy sintiendo esto, pero ¿por qué es? ¿Es realmente porque toca o porque no toca? ¿Qué es? ¿Noviembre o no? Hay que pararse a ver si tú... Hay que parar. Hay que parar. Hay que parar. Y cuando uno para, piensa y tiene que enfrentarse a lo que su cabeza... Porque muchas veces estás como intentando decirle que no, ¿no? Claro. Apagando algo que en un momento dado te va a salir y no sabes de qué manera. Porque acaba saliendo. Sí. Tú date cuenta que vivimos... Pero esto es un poco el ritmo a lo que es muy tópico y es muy típico y hoy se escucha mucho, pero es que es verdad. Vivimos a una velocidad de vida, en general, que no podemos soportar. O que no podemos, llegar a la misma velocidad. Y tú nos decías, hay que escuchar el cuerpo. Cada uno tiene esas señales en su propio cuerpo. Hay gente que lo ve diferente, ¿no? Pero, por ejemplo, esa sensación de estar siempre como con algo aquí. Claro, cada persona... En la boca del estómago. Cada persona es diferente y cada persona tiene que indagar en eso. ¿Qué ocurre? Que para hacer eso tienes que pararte. Y tienes que pararte unos minutitos en casa y hacerte preguntas. Hacerte determinadas preguntas. Bueno, esto lo hacemos en las formaciones y demás, o en redes sociales también comparto este tipo de consejos o de cosas, ¿no? De prácticas. Te tienes que parar ciertos minutos a preguntarte en casa ciertas preguntas de qué me pasa, qué me está pasando cuándo, qué me pasa cuándo, o cómo respondo cuando sucede esto, en qué momento hago esto. ¿Para qué? Para aprender de ti mismo, para conocerte. Porque en el momento que pasa, ya es tarde. O sea, en el momento que pasa ya es reaccionar impulsivamente o adaptarse como se pueda, ¿no? Pero si uno se va conociendo y se va parando en casa, y eso se hace de manera constante, no solo en Navidad, cuando llega estos momentos, el que sea, Navidad, vacaciones, el que sea, uno va a saber conocerse mejor y va a decir, pues aunque me manden 1000 anuncios, 1000 ofertas por Instagram, el compañero que se ha comprado el último modelo de no sé qué, pues yo me voy a esperar hasta tal día, porque si no, no disfruto de noviembre, por ejemplo. Y noviembre es perfecto para hacer muchísimas cosas y no estar pendientes de todo esto, ¿no? Entonces, y hacerle entender a tu alrededor, yo necesito ir a mi ritmo. A mí no me metas en... Más que a nuestro ritmo, al ritmo que toca. que es que nos hemos acostumbrado, como que es normal vivir en esta sensación y no es normal. Así que... El consejo sería, por lo tanto, crearnos los consejos para cerrar hoy, crear nuestro propio calendario, decidir lo que queremos hacer y dedicarle un tiempito, ¿no? Es verdad que ahora tenemos la agenda se va apretando. Se va apretando, sí. En compromisos sociales y tal, pero buscar la manera de que y sobre todo a lo mejor si tenemos la oportunidad de tener unos días libres en el trabajo, ¿no? Eso es. Antes de Navidad o buscar ese momento. Eso es, si es que al final es más sencillo, quiero decir, con 10 minutillos a lo mejor a la semana, que nos paremos a preguntarnos cosas y hacer este tipo de prácticas, nos ayuda a ir conociéndonos y nos ayuda a gestionar esto muchísimo mejor y sobre todo a vivir, pues eso, en el ahora y no estar pendientes de lo que va a pasar o de qué no va a pasar o quién va a venir o qué hacemos para cenar dentro de 2 meses. Hay que tener en cuenta que ahora mismo respecto a la Navidad y haciendo la comparativa con la tortilla tendríamos que estar pensando qué tipo de patata y qué tipo de huevos vamos a utilizar. Tendríamos que estar ahí, ¿no? En la búsqueda de la materia prima. Alberto, ha sido un placer. Como siempre, recordamos Alberto Imperfecto. Te buscamos en tus redes sociales. Alberto Valverde, siempre es un placer y eso que nosotros hemos conseguido bajar precisamente esas revoluciones y vivir un poquito con calma. Hasta la siguiente. Muchísimas gracias. Gracias. Hasta la siguiente.